Que Dios les bendiga, les saluda el pastor Mauricio Ciel Cruz. Quiero tocar un tema de suma importancia y quiero hablar en esta hora, ¿verdad? Un tema llamado unitario o trinitario. Y para este tema vamos a leer el Evangelio de San Mateo en su capítulo 28, versículo 19. Donde dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver lo que dice Hechos 2:38. Pedro dijo: arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesucristo. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 8, versículo 16, donde dice: pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, Hechos capítulo 19, verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. La fórmula bautismal. Dos tipos de bautismos. Si vamos a la Biblia, el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19, el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, a los apóstoles: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando el Señor se fue y regresó al reino de los cielos, los apóstoles ya no mencionan el bautizo en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que vemos lo contrario. Vemos, ¿verdad?, en el libro de los Hechos y todas las citas que dimos, y hay más citas, pero todo viene en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde la fórmula bautismal cambia. Ellos ya no mencionan, se puede dar a entender que ya no bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que bautizaban en el nombre de Jesús. Pero hoy en día esto ha generado controversia. Esto ha generado polémica. ¿Cuál es la fórmula correcta para bautizar a una persona? Por un lado tenemos a los unitarios, o también se les conoce como los unicitarios. Jesús solos, o los solos Jesús, o la denominación evangélica, o la denominación cristiana, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la verdadera fórmula? ¿Cuál es la fórmula correcta para bautizar a una persona? Hay dos grupos de personas. Hay dos grupos de creyentes. Unos fueron bautizados en la Trinidad. Unos dicen, es que la palabra Trinidad no viene en la Biblia. No viene, obviamente. Pero vamos a ver que Mateo 28, 19 dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo mismo da la orden, ¿verdad?, a los discípulos, diciendo: por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el texto sigue más ahí. Pero en el libro de los Hechos, como lo dije ahorita, ¿verdad?, la fórmula cambia. Ya los apóstoles, los mismos discípulos, ya no bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que la mayoría del libro de los Hechos, los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 19:5. Y hay más textos bíblicos donde la fórmula bautismal cambia. Por un lado tenemos a los unitarios y por otro lado tenemos a los que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto ha generado controversia. Esto ha generado polémica, y más en este tiempo donde las redes sociales se prestan para malinformar a la iglesia. Las redes sociales se prestan para malinterpretar la Biblia, para causar polémica o inclusive para debatir. Pero ¿cuál es la fórmula correcta? ¿En qué nombre fuiste bautizado tú? Yo
fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inclusive las demás religiones, inclusive la Iglesia Católica, también bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula bautismal hasta para el amigo católico. Detalle que ellos bautizan niños, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos a los solo Jesús, el otro grupo, que no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que bautizan solamente en el nombre de Jesús. Los Jesús solos, los unitarios, unicitarios o los apostólicos. Ellos dicen, ¿verdad?, que es una iglesia fundada y basada en el libro de los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles. Es una denominación basada, fundada, ¿verdad?, de acuerdo a la fórmula de los apóstoles. Ellos lo que dicen ellos. Pero las redes sociales, hermanos, ¿verdad?, está llena de muchas cosas. Se presta para malinformar. Se presta, ¿verdad?, para temas polémicos, temas de controversia. En este tiempo se hablan de las dos cosas. Yo quiero decirte algo brevemente. Yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo era un adolescente, un jovencito que era mi vecino, fue a mi casa, ¿verdad? Y me dice, oye, acompáñame, quiero que me acompañes. Unos hermanos de la otra colonia me invitaron a un culto. Y le digo, sí, ¿a qué hora nos vamos? Me dio la hora y fuimos, no estaba lejos de casa. Y el culto, la rutina, ¿verdad? O la ceremonia, vamos a decirle la liturgia. La liturgia era lo mismo que nosotros, trinitarios. Oración, lectura bíblica, cantos de alabanza, cantos de adoración, el sermón y un refrigerio, porque era una célula. Una célula es un grupo pequeño de casa, de 8 a 10 personas. Y todo estaba bien, pero ya cuando nos estaban dando lo que es el refrigerio, el alimento, el refresco, la torta, lo que nos daban, nos preguntaban a nosotros que éramos invitados. ¿De dónde eran? No, pues somos de tal colonia y pues venimos de aquí por parte de este muchacho que me invitó y venimos. Pero el detalle es que ellos insistían, ¿de qué iglesia eres? ¿Y en qué nombre fuiste bautizados? Y yo le digo, no, pues nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A lo que ellos respondían, no, es que ese bautizo no es válido, ese bautizo no vale, ese bautizo no es correcto, tienen que volverse a bautizar. Y yo le digo, mire, nosotros ya somos de una iglesia, pertenecemos a una iglesia y pues así hemos sido bautizados. Nosotros tenemos esa formación de ese bautismo. No es que si no, no van a ser salvos, nos decían. Y pues ya no hacíamos caso y me decía mi compañero, oye, ¿por qué ellos dicen eso? Pues no sé, tú sabes si quieres seguir yendo, yo te acompaño si quieres. Pero mi amigo quería ir y pues íbamos, cada sábado íbamos, pero otra vez, bautícense, va a haber bautizos y nos querían bautizar otra vez, pero ahora en el nombre de Jesús. Ya fue más tarde que yo investigo y me doy cuenta, ¿verdad?, que ellos son una iglesia que se llama la iglesia, una denominación pentecostal, hermanos. La iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, y bautizan en el nombre de Jesús. Y se les conoce como los solo Jesús. El detalle es que la liturgia es lo mismo, solo cambia la fórmula bautismal. El detalle es que ellos son un poco más de los que aseguran que el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo no es el correcto. Inclusive ellos dicen, ¿verdad?, que si no se bautizan como ellos dicen, como lo menciona Hechos de los Apóstoles, dicen que si nosotros somos trinitarios y nos bautizamos de acuerdo a Mateo 28:19, ellos dicen que no vamos a ser salvos. Yo quiero explicar brevemente esto. El bautismo no salva. El bautismo es parte de la obediencia. Vemos el ladrón que estaba al lado de la cruz con Jesús. Era un malhechor, era un maleante. Al último momento reconoce y le dice a Cristo, ¿verdad?, clavado en la cruz, Padre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Cristo. Este hombre no conoció bautismo. El bautismo no lo salvó. El que lo salvó fue nuestro Señor Jesucristo, no el bautismo. Pero ¿por qué discutir en este tiempo? ¿Por qué tener esa polémica? Y más ahora, en cuanto a las redes sociales, el internet se presta para debatir, se presta para muchas cosas. Por un grupo de personas, ¿verdad?, que a veces mal enseñan mal o enseñan mal la palabra
tenemos que entender ahorita, ¿verdad?, que las redes sociales están a todo lo que da. Y si una persona va a una iglesia y es trinitario, tiene la fórmula bautismal Mateo 28:19 y de repente se encuentra en el TikTok, se encuentra en las redes sociales ahí de Facebook, o la otra fórmula bautismal, se puede llegar a confundir, ¿no? ¿Sabes qué? Te hablan de una cosa, te hablan de una cosa total, ya no sabe uno en qué creer. Yo quiero explicar brevemente. Jesucristo nuestro Señor dio la ordenanza. Inclusive los Jesús solos dicen que el libro de Mateo, que el texto de Mateo 28:19 está adulterado, que en realidad no es el correcto la interpretación. Ellos dicen así, Jesús no bautizaba, perdón, pero la ordenanza de Cristo dijo, vayan y hagan discípulos y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula que el Señor dio. Pero cuando el Señor Jesucristo regresa al reino de los cielos, al trono donde Él está, los apóstoles se quedaron, ¿verdad? Pues así, ya no estaba el maestro, ya no estaba el Señor ahí con ellos. Mas, sin embargo, ahora los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, ya no usaban Padre, Hijo, Espíritu Santo, ya no lo decían. Ahora bautizaban en el nombre de Jesús y de ahí nace, ¿verdad?, la otra fórmula bautismal que solo Jesús o los Jesús solos hacen para bautizar a las personas. Yo quiero decir brevemente, analizando el libro de los Hechos, los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús por un motivo. Los judíos, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, no tenían problema con el Padre, tampoco tenían problema con el Espíritu de Dios. Tenían problema con el Hijo, porque los judíos desde ese entonces no recibían a Cristo. No lo aceptaron, hasta más lo crucificaron. Pero nos damos cuenta que todo judío no creía en Cristo. Por eso los apóstoles tuvieron que, como no tenían problema con el Padre, porque los judíos pues practicaban en aquel entonces, seguían practicando la ley de Moisés, estaban bajo la ley y viviendo bajo la ley, ellos guardaban lo que le conocen como la Torá, la palabra. Ellos no tenían problemas con el Padre, no tenían problemas con el Espíritu de Dios, pero sí con el Hijo. Yo decía, ellos no lo aceptaron como Mesías, ellos no lo aceptaron como Señor y Salvador. Por eso la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, los judíos, el pueblo de Israel, ni siquiera ha aceptado a Cristo todavía. Todavía hay un porcentaje alto donde nuestro Señor ha sido totalmente rechazado. Entonces, ¿verdad?, los apóstoles mencionan, ¿verdad?, y bautizan en el nombre de Jesús, porque los judíos tenían que reconocer a Cristo, tenían que reconocer a Jesús, tenían que aceptar a Jesús. Por eso los apóstoles, ¿verdad?, no, pues ellos creen en el Padre, ellos creen, ¿verdad?, en el Espíritu de Dios, porque ya estaba desde la creación. Pero esto le cuesta trabajo el Hijo. Todos los judíos no creían en Cristo. Lo llevaron a la crucifixión, a la muerte de cruz. En Israel no predicaban al Padre, no predicaban al Espíritu de Dios. Los apóstoles ya eran empoderados, ya eran bautizados con el Espíritu Santo. Pero el centro de predicación ya no era el Padre, ahora era el Hijo. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. En aquel entonces los apóstoles tenían la dura tarea de predicar del Hijo, de predicar de Cristo, porque los judíos no lo aceptaban. Ahí vamos a ver algo parecido con el bautismo, ¿no? Con las dos clases de bautismos, bautizo en agua y bautizo con el Espíritu Santo. Vemos la historia más adelante, cuando el apóstol Pablo llega a otras ciudades y lleva el mover del Espíritu Santo. Muchos de ellos dicen, la pregunta era, ¿ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Y de ellos decían, la gente de otras ciudades, ni siquiera conocemos que hay Espíritu Santo. Y la palabra dice que Pablo imponía las manos y eran bautizados con el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Es lo mismo en este tiempo. Los judíos en aquel entonces no aceptaban a Jesús. Y la tarea de los apóstoles era
predicar a Cristo, predicar al Hijo, para que los judíos fueran salvos. Y así se predicó. Vamos a entender que por eso los apóstoles predicaban en el nombre de Jesús. Pero, ¿por qué tener debate hasta el día de hoy? Porque estas dos formas bautismales son, ¿verdad?, denominaciones cristianas. Yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se le conoce como los trinitarios. Ellos pelean, los Jesús solos dicen que la palabra Trinidad no está en la Biblia, obviamente. Tampoco la palabra pantalón no viene en la Biblia. Hay muchas cosas que no vienen en la Biblia, palabras que no vienen en la palabra. Pero vemos, ¿verdad?, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la forma bautismal en Mateo 28:19. Pero está mal decir por parte de ellos que si tú no te bautizas en el nombre de Jesús no vas a ser salvo. ¿Por qué no vas a ser salvo? Dicen ellos. Porque el único bautizo es el de hechos. Pero el bautizo no salva. El que salva es Cristo. Entonces, es una polémica hoy en día. Porque ellos dicen que no vamos a ser salvos los que somos bautizados en la Trinidad. Te quieren volver a meter al agua otra vez. Ya fuimos bautizados. El detalle, amado hermano. Yo veo tanta opinión, tanto comentario, tanta enseñanza. Y a mi punto de vista yo voy y digo lo siguiente. Bueno, si hay detalles para la fórmula bautismal, cuando vayan a bautizar a una persona, porque la Biblia en sí, pues a veces hay versículos como que no es que la palabra se confunda uno, no es eso, hermano. Pero si el detalle son esos, entonces cuando haya un bautizo, primero bauticen en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseguida, si esa fórmula no es, pues hay que bautizarlo en el nombre de Jesús. Cualquiera de las dos fórmulas para que entres al cielo. Que los Jesús solo dice que si tú no te bautizas en el nombre de Jesús no vas a ser salvo. Eso es lo que muchos dicen, principalmente de ese grupo. Pero yo le repito, hermanos, ¿verdad? Para mí, cualquiera de las dos fórmulas es correcta. De hecho, yo no hablo mal de los Jesús solos, yo no. Ellos es lo mismo, es la misma liturgia, hermano. Yo veo, ¿verdad?, que son ellos, ¿verdad?, lo que, pues, principalmente, pues, traen ese detalle de bautizo. El detalle de ellos es la fórmula bautismal, asegurando ellos que el bautizo es en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Pero, por otro lado, vemos a trinitarios diciendo que eso es una secta. Pero para mí no es secta. ¿Sabes por qué? Porque la liturgia es la misma, hermano. La liturgia es la misma, la hora es lo mismo. Lo único que cambia es la fórmula bautismal. Inclusive ellos también hablan en lenguas y tienen a Cristo. También creen en el arrebatamiento de la iglesia. Es la misma doctrina. Pero para decir un trinitario, decir, ¿sabes qué es una secta, una falsa enseñanza? Para mí no. O ellos dicen, es que rechazan al Padre, rechazan al Espíritu Santo, y tampoco es que lo rechacen, porque no es cierto. Ellos creen en el Padre, creen en el Hijo, creen en el Espíritu Santo. Lo único que ellos dicen es la fórmula bautismal. Entonces, hay así una polémica. Pero yo quiero decirte que para mí, a mi punto de vista, y lo que yo creo, es que, pues, el que cree en Cristo será salvo. El que haga la voluntad del Padre será salvo. Pero no es cuestión de fórmula bautismal. Que si tú te bautizas acá, no vas a ser salvo. Si eres salvo, no eres salvo, ¿no? ¿Sí me explico? Yo te lo digo y yo lo enseño para que si hay una persona, porque la mayoría son de la fórmula trinitaria, te encuentres por allá en el Facebook, en el YouTube, videos, una persona que de repente es Jesús solo y te dice algo, pues te vas a quedar así porque no vas a saber. Y si usted conoce, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que hay dos fórmulas bautismales y que hay otra organización, otra denominación pentecostal llamada la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Usted tiene que entender que hay muchas denominaciones evangélicas. Tiene que entender también y saber que hay muchos grupos religiosos, hay muchas falsas doctrinas, muchas falsas enseñanzas. Por un lado, no es de ese tema, pero tenemos que entender y saber la fórmula, el verdadero evangelio. Porque hoy en día tenemos rabacucus, tenemos los reformados, y si usted ve un video de un predicador reformado, lo primero que le va a decir es que no va a haber rapto, que no va a haber arrebatamiento. Lo primero que te van a decir los reformados
es que no debe de hablar en lenguas, que eso no es de hoy. Inclusive que Dios ya nos sana. Eso es lo que enseñan los reformados. Usted tiene que conocer la doctrina de la palabra. Creemos toda la palabra, pero usted tiene que saber, ¿verdad? Pues cómo están las cosas. Pablo dijo, ¿verdad? Habría falsos enseñanzas, falsos maestros, herejías y tanta cosa. Y no estamos hablando de reformados, rabacucos y tanta cosa que hay, pero sí estamos hablando de las dos fórmulas bautismales, que para mí las dos son correctas. Pero no es cuestión de pelear, no es cuestión de separarnos. ¿Sabes qué? Este es el verdadero bautismo, este no es el verdadero. Hermanos, como yo lo digo en los comentarios y a la gente le digo, si el problema es el bautizo, primero vayan y bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseguida lo bauticen en el nombre de Jesús. Hay un porqué. Los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. La fórmula que dio el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero como lo repito otra vez, los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, porque los judíos no tenían problemas con el Padre, no tenían problemas con el Espíritu Santo, pero sí les costaba a los judíos aceptar a Cristo. Pero no hay por qué tener ese problema, ese detalle. Hoy en día vemos que si no te bautizas, ¿verdad? Como ellos dicen, pues no eres salvo. Hermano, el bautizo no es algo, hermano. El bautismo es parte de la obediencia. Y para mí las dos fórmulas están correctas. Si usted es trinitario, gloria a Dios. Si usted es unitario, gloria a Dios. El bautismo para mí no es... Las dos clases de bautismo también, para mí. Inclusive inclusive la Iglesia Católica también bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la doctrina que ya quedó así. Bautizo Padre, Hijo y Espíritu Santo, la mayoría. Pero otros, ¿verdad? Que, por ejemplo, los apostólicos, basados, ¿verdad? En el libro de los Hechos, ahí es donde Jesús solo Jesús. Y ese es el detalle, hermano. Pero la liturgia es la misma, la enseñanza es lo mismo. Yo quiero decir que los Jesús solos o los apostólicos, también ellos predican que Cristo viene, también son llenos del Espíritu Santo. Yo no soy como otros predicadores que dicen que es una secta. Yo no lo veo como secta, yo no lo veo. No lo veo como secta y Dios me libre de decir que eso es una secta. Yo no lo digo así. Yo veo que ellos hablan en lenguas. Yo no puedo decir eso es una secta cuando veo que son movidos por Dios, aman a Dios, predican a Dios, tienen iglesias. Lo único que cambia la fórmula. Para que yo le diga es una secta, yo no. ¿Qué tal si peco por decir algo y hasta me condeno? No. Para mí son salvos. Y nosotros lo mismo. Únicamente, ¿verdad? Que nosotros trinitarios o unitarios. Por eso mi tema de predicar este mensaje se llama unitario o trinitario. Ellos también creen en el infierno, nosotros también. Ellos creen en el rapto, en el arrebatamiento, nosotros también. Ellos creen todo. Lo único que cambia es la fórmula bautismal. Pero tenga usted cuidado y sepa usted que hay dos grupos. Usted decide cuál quiere estar. Pero el tema del bautismo en redes sociales y en muchos lados está confuso. Para muchos que no quieren conocer la palabra, ¿verdad? Pero principalmente son ellos, hermanos, los que dicen, ¿verdad? Como yo te lo repito, yo fui a una célula, a un grupo de casa de hogar pequeño. Me quería volver a bautizar. Yo le digo, no, yo ya soy bautizado. No, es que ese bautizo no funciona. Ese no es la fórmula que Cristo dijo. Le digo, mira, yo me bauticé. Y yo ya tengo mi iglesia. Yo vengo aquí, le digo, porque acompañé a mi amigo. Pero ya no me voy a volver a bautizar. No, es que no va a ser salvo. Y de ahí no me bajaban. Y yo creo, hermano, que con todo mi corazón yo siempre pues, he creído, ¿no? ¿Verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si tú vas a una iglesia apostólica, si tú predicas y dices, vamos a abrir la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se quedan callados. ¿Por qué? Porque se les conoce como Jesús solo Jesús. Pero no es cuestión de detalles, ni cuestión de peleas, ni debates. Para mí, las dos fórmulas están correctas. Te saluda el pastor Mauri Osiel Cruz. No es para crítica esto, no es para contender, es para el conocimiento de las doctrinas, para conocer que hay muchas cosas aquí, rabacucos, reformados, pare de sufrir tanta cosa que hay, pero no es crítica, es cuestión de entender las doctrinas y quién realmente se apega a la palabra. Que Dios les bendiga.